Bienvenido público a este nuevo video donde unas compañeras y yo hablaremos sobre el orden económico internacional vigente y el modelo neoliberal. Que lo disfruten. Orden económico internacional vigente. ¿Pero en qué consiste el término nuevo orden económico internacional? ONU surge de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en mayo de 1974. Nace de la necesidad de replantear la relación existente entre los países desarrollados y subdesarrollados, reconociendo que sus relaciones económicas no son equitativas, siendo necesario replantear las normas que regulaban la economía internacional y su relación comercial. Según la ONU, el nuevo orden económico internacional debe regirse por 20 principios, con el propósito de promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Además de la igualdad, soberanía y cooperación entre naciones, entre dichos principios destacan el beneficiar de las naciones nacionales, establecimiento de relaciones justas y equitativas, promover el progreso de los países en desarrollo, beneficiar a los países en desarrollo. Sin embargo, en la ONU, el progreso económico quedó sujeto al interés económico y político de las dos grandes potencias de la época. Por un lado, Estados Unidos y su necesidad de expandir el capitalismo, y por otro lado, la URSS, dando pie a la Guerra Fría. También con la ONU comenzaron a cobrar mayor relevancia los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en el caso de México el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, en ONU se acompaña de la globalización. He aquí una pequeña pausa para explicar qué es la globalización. Pues bien, es el proceso de alcance mundial que tiende a homologar los sistemas de la vida cultural, social, económica y tecnológica de las diferentes regiones del planeta, además de que es apreciada como una propuesta universal generada en diferentes sociedades. Con respecto al NOEI, se le conoce como la tendencia de los mercados y empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Muy bien, es suficiente. Buenas a todos. Vengo a hablarles del modelo neoliberal, otro asunto muy importante en la economía de esta época. El neoliberalismo económico es una corriente basada en el liberalismo surgido en la segunda mitad del siglo XIX, siendo Adam Smith su principal representante. Este nos presenta los tres principios fundamentales del liberalismo económico: libertad personal, propiedad privada e iniciativa y propiedad privada de empresas. Debido a la crisis capitalista de 1929 y sus efectos a nivel mundial, en 1936 Keynes critica las ideas de Adam Smith. En su libro Teoría General sobre la ocupación, el interés y el dinero, recomienda la intervención del Estado en la economía, con la final de propiciar y fomentar la inversión y consecuentemente la producción, el empleo y la demanda, con el objetivo de redactar la llegada de las crisis económicas. Al conjunto de estas ideas se le conoce como keynesismo, la cual después fue refutada por varios autores como Milton Friedman, quienes basados en el neoliberalismo se oponían a la intervención del Estado en la economía. A la nueva corriente de pensamiento económico se le conoce como neoliberalismo económico. Esta afirma que el libre mercado es el único mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía, promueve el crecimiento económico. En los 80 y 90, el neoliberalismo se reafirma como una clara oposición a los excesos, abusos y corrupciones del intervencionismo estatal, la cual, si miramos bien, no tiene limitaciones o controles por parte de la sociedad. En los 80, la inglesa Margaret Thatcher y el estadounidense Ronald Reagan ponen de moda esta corriente al aplicar en sus países políticas económicas basadas en esta. Según Hayek y Friedman, destacaron algunas características históricas de este modelo, basado en el principio de laissez-faire, libre competencia de mercado, entre otros. Un planteamiento importante del neoliberalismo económico es la apertura comercial. La apertura comercial es la libertad de comercio internacional sin ninguna restricción o limitaciones económicas o de otro tipo. Sobre las características del neoliberalismo, pero ¿cuáles son sus propósitos? Aquí tenemos algunos: presentar la economía del mercado, reducir impuestos, reducir el gasto público, contar con un equilibrio fiscal, tener liberación financiera y comercial, promover el progreso de los países en desarrollo, suprimir las regularizaciones de la actividad privada, motivar la privatización, reducir algunos poderes,
A partir de los 80, el movimiento cobró un auge, impulsado por políticas de austeridad, impuestas por el MB y el FMI a los países deudores, quienes ofrecían recursos bajo la condición de instrumentar medidas económicas y políticas, garantizando así el pago de la deuda. Es así como el neoliberalismo, además de haberse creado en Gran Bretaña y Estados Unidos, cobró presencia entre países en desarrollo o también llamados tercermundistas. La idea de libertad de comercio fue extendida globalmente. Así se promovieron firmas de múltiples acuerdos de libre comercio, generadores de crecimiento y desarrolladores económicos, naciendo así la globalización, el flujo de capitales y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y muy buen día.